Hermanos muy amados, la fuerza del Espíritu Santo esté en sus corazones. El amor de Dios sea quien hoy aliente su caminar. Les doy la bienvenida a este encuentro con la palabra de Dios en este día lunes. Pidamos al Espíritu Santo, el que es la luz, que no conoce oscuridad en nuestro caminar, sea quien disipe del corazón todo dolor, tristeza, y nos conceda en este momento poder guardar su palabra en nuestro corazón, hacer la vida, alegrarnos en poder llevarla a la práctica. Tomemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17 de los versos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuviera fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor parte hoy en su Evangelio, hoy aclarándonos algo que no debemos desconocer nunca. Dice: es inevitable que hayan escándalos entre ustedes. Siempre los ha habido, siempre los va a haber, pero los escándalos hacen gran daño y ustedes mismos lo han visto. Y es que el mal, el enemigo, va a estar siempre luchando para hacernos perder la fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en nuestras comunidades sacerdotes que han cometido escándalos, personas, dirigentes de grupos, líderes en oración, que se han apartado de Dios, que con un antitestimonio han hecho daño? Es inevitable, dice el Señor, pero no debemos escandalizarnos por ello. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Primer llamado que en nombre de Dios hoy les hago. Hermanos amados, miremos si nuestra fe está cimentada en el Señor, si lo estamos siguiendo a Él, o si estamos siguiendo solamente a personas, a hombres. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Señor. Y yo sé que es bien doloroso cuando nosotros tenemos esos modelos a los que hemos visto con respeto, con amor, y cuando de repente una persona de estas hace algo que está mal, escandaliza también, porque puede hacer mucho daño. Es como cuando vemos que se levanta un edificio hermoso, y de un momento a otro se derrumba, se viene abajo, y el daño que hace es grande en nuestras comunidades. A esto se refiere el Señor con el escándalo. Pero veamos si dentro de los 12 apóstoles que eligió el Señor había uno que traicionó a Jesús, escandalizó a todos por la traición, pues no debemos asombrarnos tanto a la hora de ver que en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, sigue habiendo antitestimonio. En ese momento, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar. No debemos criticar, juzgar, debemos orar. Quiero recordarles las palabras de San Agustín: no hay pecado tan grande que haya cometido un ser humano que yo no pueda llegar a cometer. Porque todos somos débiles, frágiles, y esto no quiere decir que por eso nos vamos a justificar para estar haciendo cosas mal, para no dejarnos ayudar por Dios y para escandalizar a otros. No, Dios no lo quiera. Pero también ser comprensivos, pues hoy el Señor también nos llama al perdón, a la misericordia. Y es cuando nos dice: tengan ustedes cuidado y por lo tanto no vayan a escandalizar a uno de estos pequeños, pues el que escandaliza a otros más le valdría colgarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al agua, porque dará cuentas también de todo esto. No juzguemos, dejemos que el juicio esté en manos de Dios. Lo que debemos hacer es orar sin escandalizarnos por todo esto, aunque sea difícil. Y en un segundo momento el Señor nos llama al perdón, a la reconciliación. Él dice que debemos perdonar. Si tu hermano te
te ofende, lo puedes reprender. Y esto está bien, el Señor mismo dice, corrígelo. Y es una obra de misericordia. Cuando alguien está actuando mal, que lo llamemos y que le hablemos. Le digamos, hermano, hermana, esto que estás haciendo no está bien, por esto, por esto. Bueno, el Señor nos manda a esa corrección fraterna, pero siempre con humildad, buscando que la otra persona se corrija, enderece su camino, pero siempre buscando el bien del hermano. Cuando vayamos a corregir, no lo hagamos ásperamente, no lo hagamos ni con soberbia, ni con prepotencia, ni por ser como aquellos que se vanaglorian diciendo, es que yo sí le canto la tabla al que sea, yo sí le digo lo que tengo que decirle, pero si no hay caridad en el corazón no tiene sentido. Corregir al hermano está bien, pero corregirlo con caridad y siempre buscando el bien del hermano. Si tu hermano te ha ofendido, debes perdonarlo. Y si 7 veces se acerca a pedirte perdón, 7 veces lo vas a perdonar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre, siempre debemos perdonar. Y los apóstoles ven esto como muy difícil y nosotros hoy lo seguimos viendo muy difícil. Y por eso le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Pues yo hoy quiero decirles, en nombre de Dios, el perdón es el regalo más hermoso, más grande que le podemos dar a alguien. Y es algo que debe brotar desde lo profundo de nuestro corazón. Pero para poder dar el perdón a los hermanos, debemos primero haber experimentado el perdón de Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro y le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, estamos haciendo también un compromiso con Él. Ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso, y si Él nos dice que debemos perdonar al hermano cada vez que se acerca a pedirnos perdón, es porque Él nunca se va a cansar de actuar con misericordia para con nosotros. Si le fallamos al Señor, si caemos aún en los pecados más terribles, vergonzosos, en aquellos que nos hacen doler el alma, pero nos levantamos y le decimos al Señor, he pecado contra ti, Señor, ten misericordia de mí, el Señor siempre nos va a perdonar. Y debemos dar también una parte correspondiente a esta. Así como hemos recibido el amor de Dios, el perdón de Dios, también está en nosotros en justicia, también dar ese perdón al hermano. No pretendamos que Dios nos perdone, que Dios sea misericordioso con nosotros cuando somos duros con el hermano, cuando somos incapaces de perdonarle. Hoy el Señor nos ha dicho, escándalos van a haber entre ustedes, pero perdonen. Miren cuántas personas heridas hoy con la misma iglesia por los escándalos de un pastor, de un sacerdote, de un obispo, de una persona de quien esperábamos mucho. Obviamente no es lo que Dios quiere y no podemos justificar el pecado, pero tengamos la mirada de Dios. Recuerden que Dios aborrece el pecado con todas sus fuerzas, pero siempre ama al pecador. Y esa es la misma visión de la iglesia. La iglesia también recrimina el pecado. Y es más, en nombre de Dios tenemos que señalar el pecado, dónde está el pecado, pero siempre desde la misericordia, buscando la corrección, la conversión de quien se ha equivocado, de quien ha hecho el mal. Y si hay arrepentimiento sincero, el Señor manifestará su perdón porque es misericordioso eternamente. Dice el Señor, aunque tus pecados fueran rojos, así como el escarlata, fueran como la grana, yo te dejaré más blanco que la nieve. Tomaré tus culpas, las arrojaré al fondo del mar, ya nunca más me acordaré de ellas. Esa es la misericordia de Dios, la que Él ha tenido con nosotros y la que espera que también tengamos con el prójimo. Por eso hoy el Señor nos está llamando al perdón, a la reconciliación, a no permanecer heridos por toda la vida, a entregarle el corazón. Y hoy también recuerda algo, si no eres capaz de perdonar, pídele esa gracia a Dios. El perdón es un don divino. Si no puedes perdonar, no te preocupes, sigue orando y entregándole a Dios. Preocúpate el día que no quieras perdonar. Preocúpate el día que digas, mi corazón es incapaz de perdonar. Preocúpate el día que digas que Dios lo perdone porque yo no le perdono, porque ese día te has cerrado a la gracia de Dios
y ese día estás impidiendo también que Dios te conceda a ti la misericordia y el perdón porque tu corazón se ha endurecido. Que el Señor toque en este momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nos regale un corazón semejante al suyo, un corazón capaz de acoger, un corazón capaz de misericordia, de perdonar, para que vivamos como hermanos y recordar aquellas palabras con las que iniciaba hoy, palabras de San Agustín: no hay pecado tan grande que haya cometido un ser humano que yo no pueda cometer. Y el apóstol Pablo dice: los que se sientan muy fuertes tengan cuidado, no vaya sea que caigan. Somos frágiles, débiles, es el Señor quien nos sostiene y es a Él a quien debemos honrar todos los días de nuestra vida. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios.